La clase de hoy vamos a continuar, ¿sí? Con el tema que arrancamos la clase pasada de agua, ¿sí? No sé si se acuerdan. La clase pasada, medio que en términos generales les presenté al potencial agua, ¿sí? Estuvimos hablando de los componentes del potencial agua. Hoy vamos a ver algo que es un poco más tranqui, porque no es tan físico, químico-físico. Y vamos a ir pensando más cómo se mueve el agua dentro de la planta, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las cosas que yo les comentaba en la clase pasada es que el agua, ¿sí? Por las fuerzas de cohesión que unen a las moléculas entre sí y las fuerzas de adición también al sólido, van como una especie de continuo, ¿sí? Entonces, el movimiento del agua, ¿sí? Uno lo puede pensar como un continuo, ¿sí? Entre el suelo, la planta y la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué la atmósfera? Porque el agua, cuando las plantas tienen los estomas abiertos, se pierde por transpiración, ¿sí? ¿A dónde se pierde? Se va hacia la atmósfera. Entonces, y es de algún modo la atmósfera la que genera esa succión necesaria, ¿sí? Para que el agua ingrese a la planta y ascienda por la planta y se vaya hacia la atmósfera. Entonces, uno puede pensar eso como un continuo, ¿sí? Como una especie de hilo, ¿sí? Que va todo junto, ¿sí? Y es importante eso porque ya vamos a ver que en el movimiento del agua es importante que haya una continuidad, ¿sí? Cuando esa continuidad se corta, bueno, empiezan a aparecer problemas, ¿sí? Esa continuidad se puede cortar, por ejemplo, en el suelo, ¿sí? Cuando el suelo se está secando, el continuo del agua puede cortarse y eso hace que la planta tenga muchos problemas para absorber agua, ¿sí? Cuando empieza a cortarse el hilo de agua dentro del suelo, ¿sí? Entonces la disponibilidad hídrica es muy, muy baja. También se puede cortar incluso en el xilema, ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno. Pero en condiciones normales, sí, en general, esto siempre está ocurriendo, ¿sí? Siempre, el agua no se corta, ¿sí? Y es como un continuo que va desde el suelo, ingresa a la planta y sale hacia la atmósfera, ¿sí? Ese movimiento de agua, ¿sí? Habíamos contado les había contado la clase pasada, es un movimiento que es por mecanismos pasivos, ¿sí? No hay ningún gasto de energía, ¿sí? La planta, no es que si el potencial agua de la planta baja mucho, puede activar transportadores y succionar agua, ¿sí? Chupar agua, por decirlo de algún modo. No, el agua ingresa, ¿sí? Simplemente porque el potencial agua dentro de la planta es menor que en el suelo, ¿sí? Si no, no ingresa el agua, ¿sí? Para que ingrese tiene que ocurrir eso. ¿Por qué? Porque se mueve por diferencias de potencial, ¿sí? Puede ser de potencial agua o diferencias de potencial de presión, pero siempre es por diferencias de potencial, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos mecanismos para el movimiento del agua, ¿sí? Si hablamos del movimiento de agua que pasa de una célula a otra, ¿sí? O para que ingrese o salga de la célula el agua, eso es un movimiento que es una difusión en fase líquida, ¿sí? En el xilema lo que ocurre es otro tipo de movimiento que se llama flujo masal, ¿sí? Que en donde lo más importante en ese movimiento es el potencial de presión, ¿sí? Ese flujo masal ocurre tanto en el xilema como en el suelo. Y después en la cámara subestomática, cuando se pierde el agua como vapor, eso es una difusión ya en fase vapor, ¿sí? La salida del agua de la planta ya cambia de estado, ¿sí? El agua está líquida acá. Esto es un esquema de una hoja, pero cortada así, ¿no? Entonces yo la hoja, la corto así, y lo que estoy viendo es, fíjense, la epidermis de arriba y la epidermis de abajo, ¿sí? Los estomas suelen estar mayoritariamente
depende bastante de la especie, pero suele estar mayoritariamente en la cara de abajo. Entonces, acá tenemos las dos células estomáticas y acá tenemos lo que llamamos la cámara subestomática. ¿Sí? Ahora vamos a hablar bien de cómo es toda esa parte. Pero la cuestión es que en esta cámara subestomática ya el agua que está líquida acá en las paredes de la célula, en lo que se llama todo el apoplasto, pasa a fase vapor acá en esta cámara subestomática y ya cuando sale por el estoma sale como vapor de agua, ¿sí? No sale líquida el agua de la planta. Entonces, la salida del agua ya no es una difusión en fase líquida, sino que es en fase vapor, ¿sí? Todos todo este movimiento de agua uno lo puede ir dividiendo, ¿sí? O pensándolo en distintos tejidos, ¿sí? U órganos. Si uno piensa en, bueno, la salida del agua a través de los estomas, ¿sí? Esa salida como vapor de agua, lo que estamos hablando es de la transpiración, ¿sí? Después podemos pensar cómo se mueve de célula a célula el agua, ¿sí? O cómo se mueve en el xilema, ¿sí? Los mecanismos por los cuales se mueve el agua en el xilema y entre células son distintos, ¿sí? ¿Cómo ingresa el agua? ¿Sí? Si lo que pensamos es cómo va a ingresar el agua, y lo que tenemos que estar, lo que estamos viendo ahí es lo que llamamos absorción de agua. Y después también algo que es importante, que no es parte de la planta, pero que es muy importante para la planta, es cómo se mueve el agua en el suelo, ¿sí? Porque de eso depende la absorción de agua por las raíces, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy y en la próxima vamos a ir viendo como cada una de estas partes, ¿sí? Por separado. Vamos a arrancar hablando de la transpiración, ¿sí? Cómo es esa pérdida de agua, ¿sí? Por los estomas, ¿sí? ¿Se acuerdan? La clase pasada decíamos que los estomas, ¿cuál era el principal motivo, ¿sí? O la principal ventaja de tener estomas para una planta? ¿Se acuerdan cuál era? ¿El intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso, ¿sí? Acá está el ingreso del dióxido de carbono, ¿sí? Cuando los estomas están abiertos, ¿sí? Ingresa oxígeno también, por supuesto. Pero principalmente ingresa dióxido de carbono, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque suele ser bastante limitante para la fotosíntesis, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis, pero el dióxido de carbono es una de las cosas que puede estar limitando la fotosíntesis. Entonces, es muy importante para la planta poder abrir los estomas y que ingrese dióxido de carbono. Durante la noche, como no hay fotosíntesis, los estomas están cerrados, ¿sí? Porque no hace falta que ingrese dióxido de carbono. Entonces, de algún modo, la transpiración, ¿sí? Es una consecuencia de esa apertura de los estomas, ¿sí? No es que la planta transpira porque le dé una ventaja transpirar, ¿sí? Uno puede encontrar alguna que otra ventaja en que la transpiración hace bajar la temperatura de la hoja o alguna que otra cosa, pero no hay una ventaja neta muy clara, ¿sí? Si la planta pudiera estar mucho tiempo con los estomas cerrados, sería mucho más eficiente en el uso del agua, ¿sí? El tema es que tiene que abrir los estomas para poder ingresar dióxido de carbono y que no frene la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la apertura de los estomas tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con el ingreso de dióxido de carbono. Ya vamos a ver qué cosas regulan la apertura del estoma y la apertura y el cierre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el agua, ¿sí? El agua que es, si uno
mira, esto de vuelta es agarrar una hojita y cortarla así, ¿sí? Verla así de costadito, transversalmente, y tenemos de vuelta, acá tenemos la epidermis, ¿sí? Las células epidérmicas, ¿sí? Que son tanto arriba de la hoja como abajo, tenemos una capa de células epidérmicas, y después las células que se llaman del mesófilo, ¿sí? Entonces después tenemos todo adentro de la hoja, es mesófilo, ¿sí? Que son las células que hacen fotosíntesis. Y cada tanto tenemos dos células oclusivas que se llaman, ¿sí? Que son como dos células tipo riñoncitos, ¿sí? Que según la forma que tienen esas células, ¿sí? Pueden generar la apertura de lo que se llama el poro estomático, ¿sí? Cuando en realidad ingresa agua en esas células, se hinchan y se deforman de forma tal que se abren así y se genera un poro, ¿sí? Que es lo que llamamos el estoma, ¿sí? El poro estomático, que es por donde ocurre el intercambio gaseoso y por donde también en ese intercambio gaseoso se pierde vapor de agua, ¿sí? Entonces, uno puede tener estomas tanto en la cara de abajo como en la cara de arriba. En general es más común la cara de abajo, pero podemos tener en ambas caras de una hoja. Depende mucho de la especie eso. Y otra característica que tienen los estomas es que debajo de esas dos células oclusivas hay un espacio de aire, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos cámara subestomática, ¿sí? Esa cámara subestomática es muy importante en la transpiración. ¿Por qué es importante? Porque en esa cámara subestomática es donde ocurre la evaporación del agua, ¿sí? El pasaje de agua líquida, ¿sí? A gaseosa. Fíjense acá, hay como una especie de dibujo en donde de un cuadrito en donde les muestra mejor, ¿sí? Qué es cómo está el agua acá, que acá el agua está bañando las paredes, está líquida, y estos puntitos representarían vapor de agua. Entonces, esta agua líquida se va evaporando, ¿sí? Cuando va evaporándose, ¿qué pasa con el potencial agua del agua esta líquida? ¿Qué piensan que pasa? ¿Que sube? ¿Cómo? Baja el potencial. Es más liviano. Se hace, o sea, si está perdiendo agua, acuérdense, el potencial más negativo significaba un peor estado hídrico, ¿sí? Uh-huh. Si hay menos agua, es más negativo el potencial agua, ¿sí? O si el agua está menos disponible. Si está más disponible, es más cercano a cero. Siempre es negativo, pero siempre hablábamos que o se acercaba a cero y era que teníamos más agua, ¿sí? O más disponibilidad de agua, y cuando nos alejábamos del cero estábamos con menos disponibilidad. Bueno, al evaporarse el agua, ¿sí? Al pasar el agua esta líquida que va pasando a vapor, se va perdiendo agua. Entonces el potencial agua va bajando, ¿sí? Sí. Esta cámara subestomática, sí, es un espacio de aire que se llena de vapor de agua. Acá tienen representado, por ejemplo, un xilema, ¿sí? Entonces, las conexiones cilemáticas, ¿sí? En general llegan relativamente bastante cerca a los estomas, ¿sí? Acá, bueno, lo pusieron medio al lado, pero capaz que desde el estoma hasta el xilema tienen 4, 5, 10 células, ¿sí? Entonces, el agua que viene líquida, ¿sí? Por el xilema uno lo puede pensar como una especie de cañería, ¿sí? El agua que viene líquida en el xilema sale del xilema. Sí. Una consulta, la cámara subastomática es la que, digamos, concentra el vapor que después es expulsado. Sí. Como en este caso como H2O, ¿sí? Sí.
Ahora vamos a Es la hablar de que la cámara. Entonces, el perfecto. agua esta líquida sale del xilema y baña las paredes, va por el apoplasto y llega hasta la cámara subestomática, ¿sí? Además, entra y sale de las células estas, pero bueno, hay agua que no entra por ninguna célula, puede ir directamente todo por apoplasto, ¿sí? Acuérdense que el apoplasto era el espacio que hay entre las células, ¿sí? Y va todo por el apoplasto hasta que llega acá y se queda ahí líquida, ¿sí? Y acá se va evaporando, ¿sí? Va pasando a fase vapor. Si el estoma está abierto, el vapor de agua de acá adentro sale, siempre, ¿sí? El único modo en que el vapor de agua de acá no salga es que el estoma se cierre, ¿sí? Entonces, si el estoma está cerrado, bueno, esto se llena de vapor de agua y ya no hay más agua que... No hay más agua que... no hay más agua que evaporar, ¿sí? Entonces cuando está cerrado, no sigue evaporándose agua porque esto ya está lleno de vapor, ¿sí? Ahora, en cuanto esto se abre, el vapor de agua sale, ¿sí? Entonces, siempre que el estoma esté abierto, va a haber transpiración. Puede que sea muy baja la transpiración, pero algo de transpiración siempre va a haber, ¿sí? Si el estoma está abierto. Para pensar cómo es la transpiración, es importante tener en cuenta esta fórmula, ¿sí? Que es como una fórmula, ¿sí? Del flujo transpiratorio. ¿Qué tiene esta fórmula? Bueno, lo que dice acá es que la transpiración depende de la diferencia entre la presión parcial de vapor de la cámara subestomática y la atmósfera, dividido, ¿sí? La resistencia foliar y la resistencia de la capa límite. Ahora vamos a ir viendo qué es cada cosa. La cuestión es que la diferencia entre las presiones parciales, ¿sí? Entre la cámara subestomática y la atmósfera, ¿sí? Es lo que se llama la fuerza motriz, de algún modo, ¿sí? Es lo que va a hacer que cuanto mayor sea esa diferencia, mayor sea la transpiración de la planta. ¿Por qué hablamos de presión parcial de vapor? Bueno, la presión parcial, porque el vapor de agua es... Uno puede hablar también de concentración de vapor de agua. El vapor de agua, ¿qué es? Es un gas, ¿sí? Entonces, los gases suelen medirse como presiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que el potencial agua se mide con unidades de presión, pero se mide en megapascales, ¿sí? Pero estamos hablando ahí de un potencial, ¿sí? Del agua líquida. Y que si uno pensaba en el vapor de agua, uno no hablaba en general del potencial agua, ¿sí? Había un ejemplo en donde uno puede sacar ciertos cálculos y estimar cuál sería el potencial agua de la atmósfera, y da más o menos como menos 95 megapascales, ¿sí? Una cosa súper negativa. Pero no es un valor que se use, ¿sí? El potencial agua para hablar del agua en fase vapor. Entonces, lo que uno usa en esa situación es más bien la presión que ejerce el gas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de presión parcial de vapor, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en presión parcial de vapor, estamos hablando de cuánto vapor de agua, ¿sí? Cuántas moléculas de agua en estado gaseoso hay adentro de la cámara y cuántas hay en la atmósfera. En la atmósfera es enorme, gigante, ¿sí? Y entonces, aunque esté al 100%, nunca va a estar llena de vapor de agua, ¿sí? En cambio, la cámara subestomática es un espacio muy chiquitito, ¿sí? Entonces, es muy fácil que rápidamente eso se llene de vapor de agua, ¿sí? La cámara subestomática siempre está cercana al 100% de humedad relativa, ¿sí? ¿Todos saben lo que es la humedad relativa? La cantidad de humedad que hay en el aire, en la atmósfera, en el espacio que nos rodea.
realidad no es la cantidad de humedad, sino la cantidad de vapor de agua que hay con respecto a la cantidad que puede tener esa atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando uno dice está al 100%, no es que uno tiene... no es que el aire está... con el máximo de agua que puede tener, ¿sí? Está con el máximo de agua que puede tener, pero en una temperatura determinada, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a 10 grados, la cantidad de vapor de agua que soporta la atmósfera es mucho menor que a 30 grados. Entonces, si yo estoy al 100% con 10 grados, tengo mucho menos moléculas de agua, ¿sí? Mucho menos vapor de agua, que en una atmósfera que también estoy al 100%, pero que estoy a 30 grados. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Lo Sí, podría sí. repetir, profe? ¿Por qué? Entender. No, alguien habló, pero se cortó. No sé. Sí, no lo llego a entender esto que acabo de explicar. Yo tampoco. Sí, estoy tratando de coordinarlo, pero no lo llego a entender. La humedad relativa nos da una idea de cuánto vapor de agua puede contener un sistema cerrado, en realidad, ¿sí? Más bien. Con respecto a cuál es el máximo que puede contener en una temperatura dada. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un balde cerrado, ¿sí? O un recipiente cualquiera cerrado, que está a 10 grados. Bueno, a 10 grados esto puede contener una presión parcial de vapor de... una presión parcial de vapor de, no sé, qué sé yo, 10 milímetros de mercurio, ¿sí? No importa, de un valor cualquiera de vapor de agua. Entonces, si está al 100%, va a tener esos 10 milímetros de mercurio de vapor de agua, ¿sí? Porque está con lo máximo que puede tener a 10 grados centígrados, ¿sí? Si yo tengo ahora un sistemita que está cerrado, ¿no? Esto se hace, yo acá tengo agua líquida, ¿no? Si yo tengo agua líquida y cierro, esto llega a, si yo lo cierro esto, la atmósfera que me queda acá, ¿sí? Se llena de vapor de agua, ¿sí? Va a llegar casi al 100%, ¿sí? Es una cuestión físico-química del agua, ¿sí? Entra... se genera una especie de equilibrio entre el agua líquida y la atmósfera esta pequeña que queda acá. Entonces esto se llena de vapor de agua. Ahora, a 10 grados se va a llenar al máximo que se puede llegar a 10 grados, ¿sí? Que es estos 10 milímetros de mercurio que les digo. Si yo ahora tengo un tachito que está cerrado, pero en vez de estar a 10 grados, está a 30 grados, Ahí hace más presión y es como que, ¿esto tiene que ver con la abertura de los estomas o yo me fui a cualquier lado? esto tiene que ver no con la abertura, sino con la cámara subestomática. Ahora Ah, perfecto, pero por eso digo, la cámara hace como esa presión cuando está, por ejemplo, por esto que está explicando, no sé si tiene que ver la con eso cámara o no. no es que hace una presión, sino que actúa como una especie de sistema cerrado. Porque si bien el estómago se puede abrir, la cámara subestomática, comparada con el porito chiquito que se puede abrir, es casi, aunque esté abierto el poro, es casi como cerrado, ¿sí? Entonces, lo que uno presupone es que eso siempre está al 100% de humedad, ¿sí? Ah, perfecto, sí. Ahora yo lo entendí por lo La menos. cámara subestomática siempre está cercana al 100% de humedad relativa. Entonces, yo ahora lo que les estoy contando es, bueno, si yo
olvidémonos de las cámaras subestomáticas, ¿no? Vayamos a cuestiones más físico-químicas del agua. Yo tengo un balde con agua, ¿sí? Y lo cierro, lo tapo. Lo dejo un rato y lo que va a ocurrir es que la parte de aire de ese balde se llena de vapor de agua, ¿sí? Uno no se da cuenta, pero se llena de vapor de agua. ¿Cuánto vapor de agua? Entonces el aire este queda al 100% de humedad relativa, ¿sí? Si yo lo destapo, bueno, ya se pierde y ya no deja de estar al 100%. Pero yo si lo tengo cerrado, esto en el equilibrio está al 100% de humedad relativa, de lo que se llama humedad relativa. ¿Qué significa? Que todas las moléculas de vapor de agua que pueden ir a parar a esa atmósfera van a ir a parar, ¿sí? ¿Cuánto es? Depende de la temperatura. Si la temperatura es baja, son pocas las moléculas, ¿sí? Que contiene el aire, el sistemita esté cerrado. En cambio, a 30 grados, la cantidad de vapor de agua que puede contener este sistemita cerrado es mucho más, ¿sí? Entonces, las moléculas de vapor de agua que van a haber en este balde cerrado a 30 grados es mucho mayor. También es 100% de humedad relativa. En ambos casos se llama 100% humedad relativa. ¿Por qué? Porque la humedad relativa dice cuánto vapor de agua hay con respecto al vapor de agua que puede contener esa atmósfera. ¿Se entiende? ¿Qué es la humedad relativa? Por eso se dice relativa. Porque es relativo a cuánto puede contener y eso depende directamente de la temperatura. A distinta temperatura, la cantidad que puede contener el aire es distinta, ¿sí? Es como que el aire, si hace mucho calor, soporta muchas más moléculas de aire, de agua en estado gaseoso, que si hace mucho frío, ¿sí? Si hace mucho frío... No entiendo, perdón, por qué no cambia la humedad relativa entonces. Porque yo esto lo tengo cerrado. Esto se llena de la cantidad de humedad que puede contener. Porque la humedad la definición de la humedad relativa es la humedad con respecto al máximo que puede llegar a tener esa atmósfera. Claro, pero ahí no cambia justamente el máximo cuando tenés más temperatura. Lo que te cambia es el máximo que puedes tener. Pero en los dos casos llegás al máximo, porque lo tenés cerrado el sistema. Ah, entiendo, si no en la naturaleza existiría, claro, existe la diferencia. En la atmósfera nuestra, afuera, al aire, es muy difícil llegar a un 100%. ¿Sí? No tenemos un 100% humedad relativa nosotros. ¿Vieron? Podemos llegar a tener un 90 y pico. Un día muy húmedo, pero bueno, hay lugares de China que parece que llegan al 100% casi. Claro, ahí entendí, gracias. ¿Sí? Pero cuando uno habla, cuando a ustedes en el pronóstico les dicen tanto de humedad relativa, tener un 50% de humedad relativa un día de frío o un día de verano no es lo mismo. Un día de verano es un montón de vapor de agua que tenemos comparado con un día de invierno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Sí, sí. Bueno, de todos modos, a mí lo que me importa que les quede de esto es que la cámara subestomática es parecido a tenerlo cerrado, no es como la atmósfera de afuera, ¿no? Entonces, la presión la presión es la cantidad de vapor de agua que hay, ¿no? Entonces, yo, en estos dos casos, que está cerrado, la humedad relativa es el 100%, pero la presión no es la misma. La presión acá es mucho más baja que acá, eso se entiende. ¿Por qué? Porque acá tengo muchas más moléculas de vapor de agua, ¿sí? Si tengo más moléculas de vapor de agua, tengo más presión parcial de vapor, ¿sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos importa toda esta parte que pareciera ser que no tiene nada que ver con la planta?
Lo que nos importa de esto es que como la cámara subostomática es parecido a esto, ¿sí? A lo que ocurre en un sistema cerrado, ¿sí? En un balde cerrado, porque yo tengo agua líquida, que es la que está bañando las paredes, y tengo un espacio aéreo que se llena de vapor de agua, ¿sí? Y es casi como cerrado, porque por más que esté el estoma abierto, es chiquito, por donde sale el aire, y entonces está casi cerrado esto, está siempre cercano al 100% de humedad relativa. Entonces, si la hoja está a 10 grados, no es lo mismo que si está a 30. ¿Quién va a transpirar más? ¿Una hoja que está a 10 grados o una que está a 30? A 30. La que está a 30, porque tiene muchas más moléculas de vapor de aire ahí ejerciendo presión. Entonces, en cuanto abre este estoma, ¿sí? Si tengo el estoma abierto, por acá va a estar saliendo con mucha más presión que si acá tengo el estoma abierto, que va a salir con menos presión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Más o menos? Sí, sí, profe, se entiende. Entonces, Sí, se entiende. algo que ustedes capaz, probablemente, digamos, ustedes ya probablemente todos tenían ya el concepto de que un día de mucho calor la planta transpira más que un día de poco calor, ¿no? Bueno, es por esto principalmente que transpira más, ¿sí? Porque la cámara subestomática contiene mucho más vapor de agua, ¿sí? Se evapora mucho más el agua con altas temperaturas que con bajas temperaturas, ¿sí? Nosotros también transpiramos más con altas temperaturas que con bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, este aumento de la presión parcial de adentro de la cámara subestomática lo que me va a hacer es que esta resta sea mucho mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la presión parcial de vapor en la atmósfera, bueno, ahora vamos. Entonces, si me aumenta la temperatura de la hoja, y ojo que hay algo importante ahí también, que no es solo la temperatura ambiente, ¿sí? No es solo si estamos en verano o estamos en invierno, ¿sí? También impacta mucho la irradiancia, la luz que le llega a la hoja, ¿sí? Si le llega mucha luz, mucha irradiancia a la hoja levanta mucho la temperatura. Una hoja que está al sol, probablemente un día despejado, probablemente tenga unos 10 grados más que el ambiente. La temperatura de la hoja levanta mucho más temperatura a la hoja cuando le pega el sol que la temperatura ambiental. ¿Por qué se usa una media sombra en un invernáculo, por ejemplo, o afuera? ¿Para qué se usa la media sombra? Para proteger de Para la una Para disminución disminuir. de la radiación, Para disminuir la radiación. ¿Pero por qué queremos disminuir la radiación? porque si no la planta se quema, literalmente. Lo que le Y pasa a para la que no, planta es que la irradiancia le levanta mucho la temperatura de la hoja. Y eso le hace perder un montón de vapor de agua. Entonces, un día de 30 grados, si yo tengo la planta, ponele que hace 30 grados, ¿no? Es un montón de calor, 30 grados. Bueno, si yo tengo una hoja que está al rayo del sol, ¿sí? Yo tengo un solcito y hace 30 grados afuera, ¿sí? Esto lo que menos parece es una hoja, perdón. La hoja probablemente está en 40 grados, porque le está dando el sol, ¿sí? En cambio, si yo le pongo una media sombra, ¿sí? La hoja no va a estar a menos de 30, pero va a quedarse en 30, ¿sí? Se va a quedar en 30 grados. Yo le tiro una media sombra, bueno, va a estar con la temperatura ambiental, pero no va a estar más caliente, porque evito que los rayos del sol le peguen directo y le levanten la temperatura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la función de la media sombra, ¿sí? Tiene que ver con eso, con evitar ese aumento de temperatura, ¿sí? También para evitar a veces el exceso de radiación,
que ya lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis, que muchas veces puede ser problemática, sobre todo si hay poca disponibilidad de agua y entonces hay poco dióxido de carbono. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la cuestión es que, entonces, la temperatura de la hoja durante el día puede variar mucho, ¿sí? Yo capaz, un día de, no vayamos a un extremo, un día de capaz de primavera, ¿sí? O primavera-verano, medio tranqui, ¿sí? Capaz arranca el día con 20 grados, ¿sí? Y la temperatura sube a 30 al mediodía, o a 28. Entonces, capaz, arrancamos el día con 20 grados y, qué sé yo, y al mediodía tenemos 28 grados. Bueno, ¿cuánto cambia la presión parcial de vapor en la atmósfera? Y entre 20 y 28 grados ya vamos a ver que la temperatura en la atmósfera no le influye mucho. Entonces, probablemente durante el día la atmósfera esté más o menos igual de presión parcial de vapor. Ahora, la hoja, si está soleado y no tiene ninguna media sombra y nada que lo tape, la hoja probablemente pase de arranque en 20 grados a la mañana, porque no le da el sol, y al mediodía capaz que ya está en 35, ¿sí? Entonces, fíjense que entre la mañana y el mediodía, la hoja le subió un montón la temperatura. Entonces eso hizo aumentar un montón la presión parcial de vapor. La atmósfera probablemente esté más o menos parecida, y entonces esta diferencia entre la cámara subestomática y la atmósfera aumenta muchísimo al mediodía con respecto a la mañana. Eso hace que al mediodía la planta transpire mucho más, ¿sí? Ya vamos a ver cómo son las marchas diarias, ¿sí? Cómo son los gráficos de transpiración durante el día, pero la razón por la cual al mediodía hay más transpiración tiene que ver con que acá esto aumenta mucho durante el mediodía, ¿sí? Y la atmósfera no cambia tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no varía mucho con la temperatura, ¿sí? ¿Por qué no varía tanto con la temperatura? Porque en general la atmósfera siempre está como cada día está en una cierta humedad relativa, ¿sí? Que no suele estar cercano al 100%. Entonces, es tan grande la atmósfera que cambiar un poco la temperatura no hace cambiar muchísimo la presión parcial de vapor, ¿sí? Cambia un poco, pero no tanto como cambia la cámara subestomática. La cámara subestomática es una cosa chiquitita que está llena de vapor de agua, y entonces aumentar la temperatura hace que eso se llene mucho más de vapor de agua, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Estamos? Entonces, esto, ¿sí? Esta diferencia es lo que me va a hacer, es como la fuerza motriz de la transpiración. Esto se suele llamar, esta diferencia se suele llamar o hablar de DPPB, ¿sí? Diferencia o déficit, ¿sí? De presión parcial de vapor, ¿sí? Presión parcial de vapor. Entonces, déficit de presión parcial de vapor, ¿a qué se refiere? A la diferencia entre la presión parcial de vapor de la cámara subestomática y la presión parcial de vapor de la atmósfera, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre la cámara subestomática y la atmósfera es lo que se llama DPPB, ¿sí? Lo van a ver y escuchar muchas veces como DPPB, ¿sí? Déficit de presión parcial de vapor. ¿Pero qué es déficit? Bueno, la diferencia... Diferencia parcial de vapor. Diferencia de presión parcial. Diferencia presión parcial. Me lo puse al revés, gracias. O sea, la presión que está ejerciendo el vapor. ¿Qué significa la presión parcial de vapor? La cantidad de moléculas de vapor de agua que hay. Entonces, la cámara subestomática siempre tiene mucha más concentración de vapor de agua que la atmósfera, ¿sí? Porque es una cosita cerrada llena de vapor de agua, está al 100%, está llena. Entonces, en concentración,
siempre tienen mucha más. Por eso, cuando se abre el estómago, sale el vapor de agua, ¿sí? Porque siempre tienen más presión adentro que afuera, ¿sí? Ahora, Profe, perdón. sí. Entonces, DPPB es déficit o diferencia. Déficit. Gracias. Pero el déficit es una diferencia también. Pero déficit, díganle. Profe, Sí, ¿puedo preguntar algo? sí. Acá en esta fórmula, eh, si sabemos que la temperatura tiene más incidencia para que en la cámara subestomática aumente la presión, ¿por qué no está la variable o está? Se tiene en cuenta, porque acá veo que la presión parcial del vapor en la atmósfera es la que no cambia mucho, pero o sea, está contemplada como un valor y la temperatura no. ¿O estoy entendiendo mal? Se tiene en cuenta la temperatura de la atmósfera, Ajá, pero no te hace cambiar muchísimo, ¿sí? claro. Hay un ejercicio que después les puedo pasar si quieren, eh, que se hacen unas cuentitas, ¿no? Y que hay como un ejemplo para hacer unas cuentitas. Si quieren después se los paso porque está bueno para pensar, ¿sí? Cómo varía la presión parcial de vapor en la atmósfera a distintas temperaturas. No es que no varíe, Ajá, pero van a ver que no tiene tanto impacto como tiene en la hoja. Entonces, no es que no varíe, pero tener 10 grados más en la atmósfera, ¿sí? Entre la mañana y el mediodía, a una humedad relativa del 40%, no te hace que la presión parcial de vapor sea mucho mayor, muy distinta. Profe, ¿cómo afecta Porque no está cuando al se 100%. riega? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo afecta cuando se riega al mediodía todo este proceso? Cuando se riega el follaje de las plantas y eso, a veces que uno tiene que regar al mediodía sí o sí, ¿cómo se ve afectado el proceso? ¿Se afecta? Se afecta, pero por la resistencia. Ahora, cuando veamos resistencia, vamos a ver. No, el DPPB no se afecta porque uno riegue en principio, ¿sí? Bueno, gracias. Pero ahora vamos a ver que sí se afecta con respecto a la resistencia, ¿sí? Otra cosa importante esto, de que el estado hídrico de la planta no me cambia para nada la presión parcial de vapor en la cámara subestomática, ¿sí? Eso a veces sí es un error común de concepto, que pensar que si la planta tiene un mal estado hídrico, o sea, si tiene un potencial agua muy bajo, esto no tiene tanto vapor de agua, porque tiene poca agua líquida en la planta. Eso no es así, ¿sí? La planta puede tener un potencial agua muy bajo, pero siempre hay suficiente agua líquida para que esto siempre esté al 100% de humedad relativa, ¿sí? Es como no se afecta que esto esté lleno de vapor de agua, ¿sí? El estado hídrico. El estado hídrico sí afecta a la transpiración, pero la va a afectar a través de la resistencia, ya lo vamos a ver, ¿sí? No a través de acá, ¿sí? No por no porque cambie la presión parcial de vapor en la cámara subestomática, ¿sí? No es que si hay muy poca agua en la planta, no hay suficiente agua, no se llena de vapor de agua en la cámara subestomática. Eso no pasa. Bueno, entonces, el DPPB, ¿sí? Este déficit de presión parcial de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera es la fuerza motriz, ¿sí? Es lo que si esta diferencia es muy grande, la planta transpira mucho. Si esta diferencia es chiquita, la planta no está transpirando, ¿sí? Si un día de invierno, ¿sí? Que está medio nublado y entonces a la cámara subestomática, a la hoja, no le está pegando la irradiancia del sol. Está fresco, ¿sí? Bueno, va a haber
un DPPB, pero va a ser chico, ¿sí? Porque no va a haber tanta presión parcial de vapor en la cámara subestomática como un día de verano, ¿sí? Entonces, si el DPPB es bajito, la transpiración es baja, ¿sí? Cuando el DPPB aumenta, aumenta la transpiración, ¿sí? Ahora, esto, ¿sí? La planta no hace nada con respecto a eso, ¿sí? No hay ningún mecanismo por el cual la planta pueda regular esto, ¿sí? Esto tiene que ver con las condiciones ambientales, la temperatura en la que está la hoja, la temperatura, la humedad relativa y la presión parcial de vapor en la atmósfera, ¿sí? Pero acá, en esta parte, la planta no interviene de ningún modo, ¿sí? Ahora, en la transpiración sí hay mecanismos en los cuales la planta puede intervenir de algún modo, ¿sí? Interviene, por supuesto, siempre sin ninguna sin voluntad, ¿no? Pero es una intervención a través de un mecanismo, pero interviene. ¿Y en dónde? En las resistencias, ¿sí? ¿La resistencia qué es? Como dice el nombre, es como la resistencia a la salida del vapor de agua, ¿sí? Y entonces, existen dos grandes resistencias. Una es la foliar y la otra es la de la capa límite. Vamos a empezar hablando de la foliar. La foliar contiene en sí dos resistencias, ¿sí? La foliar, ¿qué es? La resistencia que tiene la hoja, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en la resistencia de la hoja, tiene que pensar en dos resistencias, la estomática y la cuticular, ¿sí? La cuticular, ¿qué es? Es la cutícula que está arriba del epidermis. Vieron que yo les dije que una hoja, uno puede decir, bueno, tenemos epidermis todo por alrededor, ¿no? Arriba y abajo hay epidermis, que es una capita de células, y después adentro son todas células que se llaman células del mesófilo, que son las que hacen fotosíntesis. Bueno, por arriba de esta capa de epidermis, de células de epidermis, existe lo que se llama la cutícula, ¿sí? Que las distintas especies tienen distinto tipo de cutícula, ¿sí? Hay especies que tienen una cutícula muy gruesa, hay especies que tienen cutículas mucho más finitas, ¿sí? Pero la cutícula, ¿qué es? Es una capa de cera, ¿sí? Que es bastante impermeable al agua, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace esa cutícula? Evita que el agua se evapore, ¿sí? Si no existiera esa cutícula, el agua se evaporaría, digo, más allá del estoma, el agua se evaporaría por acá si no tengo yo esta cutícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo agua líquida entre las células, ¿sí? Entre las paredes de la célula, y si yo no tengo una barrera acá, el agua esa se iría simplemente por evaporación, ¿sí? ¿Se entiende? Sería igual que como se va por acá, por el estoma. Entonces la cutícula es una resistencia importante en la hoja, ¿sí? Es una resistencia en realidad muy grande, ¿sí? ¿Y cuál es la otra resistencia? Bueno, lo que se llama la resistencia estomática, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua se puede ir o por la cutícula o por el estoma, ¿sí? Y la resistencia estomática puede ser muy grande o muy chica. ¿Y de qué depende? Que sea más grande o más chica la resistencia. De la morfología del estoma. La presión. Del tamaño de la hoja. ¿Qué pasa con el estoma? ¿Cómo puede estar el estoma? ¿Cerrado o abierto? Abierto o cerrado. Abierto. Cuando está abierto, ¿cómo es la resistencia? Según la presión. No, no es según la presión. Depende de otras cosas que ya vamos a ver. Pero Sí. cuando está abierto el estómago, ¿cómo es la resistencia? Ninguna. Menor. Baja. Pienso que menor. Es chiquita, Claro. ¿no? Es chiquita. Si el estómago Baja. está abierto, la Sí. resistencia es chiquita. El agua se va. Si el estómago se cierra, ¿cómo es la resistencia? Mayor. Alta. Grande. Si acá se me cierra este poro,
Y el agua ya no sale tan fácil por ahí. Entonces, la resistencia estomática depende directamente de la apertura del estómago, ¿sí? Y yo les digo abierto o cerrado, y en realidad no es todo o nada, sino que a veces es un poco más abierto, un poco más cerrado, ¿sí? Entonces, digamos, la apertura estomática, ¿sí? El grado de apertura que tiene el estómago me define la resistencia, ¿sí? Si está totalmente cerrado, la resistencia es muy grande. Cuando se abre, la resistencia empieza a disminuir, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, ¿Sí? Bueno, ambas resistencias, ¿sí? Forman lo que sería la resistencia foliar, ¿sí? Cuando uno habla de la resistencia foliar, habla de la resistencia de la hoja. Entonces, la resistencia de la hoja es la resistencia de las dos juntas. ¿Por qué las dos juntas? Porque, bueno, si yo pienso en una molécula de agua, ¿sí? Yo pienso en una molécula de vapor de agua, ¿sí? La molécula de vapor de agua va a irse por el estoma o va a irse por la cutícula, ¿sí? Entonces, una misma molécula de agua no puede salir por la cutícula y también por el estómago. O sale por el estómago o sale por la cutícula, ¿sí? Pero la mayor, si el estómago está abierto, bueno, casi todas las moléculas de agua van a salir por el estómago, ¿sí? Pero alguna puede llegar a salir por la cutícula. Si bien esto es impermeable, es bastante impermeable, puede salir algunas moléculas de agua, ¿sí? Alguna que otra por la cutícula. Cuando esto está cerrado, el estómago está cerrado, bueno, alguna que otra molécula de agua puede salir por cutícula, por el estómago cerrado, ¿sí? Pero conceptualmente una misma molécula o sale por un lado o sale por el otro, ¿sí? Entonces, ambas resistencias, ¿sí? Se suman como en paralelo. Vieron que acá tengo como una formulita, ¿sí? En donde dice que 1 sobre la resistencia foliar es 1 sobre la estomática más 1 sobre la cuticular. No me interesa que se sepan la fórmula ni nada de eso, sino simplemente como conceptualmente saber que para poder calcular cuánto vale la resistencia foliar, yo tengo que sumar estas dos cosas, hacer la inversa de las dos y después hacer la inversa de eso para poder calcular la resistencia foliar. Entonces, y eso tiene que ver con, se hace como una especie de paralelo como en un circuito eléctrico, ¿sí? Si yo tengo que viene la electricidad, ¿sí? Viene un electrón por acá y este electrón puede ir por este circuito en donde tiene una resistencia, o este electrón puede ir por este otro circuito en donde tiene otra resistencia. Bueno, estas dos resistencias se suman en paralelo, que se dice que se suman así, ¿sí? Y después tenemos una resistencia, que es la cuticular, que ahora vamos a ver que no se suma en paralelo, sino que se suma en serie, ¿sí? Esta resistencia se le suma a el conjunto de estas dos. El conjunto de estas dos viene a ser la resistencia foliar, ¿sí? No los quiero marear igual con esta parte porque no me interesa cómo se calcula. Simplemente que sepan que para saber la resistencia foliar uno tiene que tener en cuenta la estomática y la cuticular, ¿sí? La cuticular, entonces, como decíamos hoy, depende de qué. Bueno, principalmente depende de los depósitos de cera que tenga, ¿sí? La cutícula esa que está por encima de la capa de epidermis, ¿sí? Entonces, esta cutícula es bastante impermeable y, de vuelta, hay especies que tienen una cutícula muy gruesa, ¿sí? Y hay especies que tienen cutícula bastante finita, ¿sí? Entonces, no tienen todas las especies la misma resistencia cuticular, ¿sí? Hay especies por donde hay cierta pérdida de agua y transpiración por la cutícula porque tienen una cutícula muy finita, ¿sí? En general son especies que tal vez son de ambientes más de sotobosque, ¿sí? Más de sombra, ¿sí? Y en general las especies
más de zonas áridas o de desiertos suelen tener cutículas muy gruesas, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Pero bueno, las especies tienen distintas cutículas, ¿sí? Y eso les genera distinto tipo de resistencia cuticular. Pero en términos generales, la resistencia cuticular siempre es mucho más grande que la estomática, ¿sí? Entonces, cuando el estoma se cierra, recién las dos son grandes y son... y entonces ahí el agua puede... bueno, no los voy a marear. La cuestión es que principalmente si uno piensa en cómo varía, si yo estoy pensando en una planta, ¿sí? En una hoja, cómo me puede estar variando la transpiración, ¿sí? La transpiración de una hoja no va a variar porque cambie entre la mañana y el mediodía la resistencia cuticular, ¿sí? Esto es algo que no cambia, o que puede cambiar por ciertos factores ambientales, pero que llevarían muchos días o semanas cambiar, ¿sí? Tener más o menos cutícula. Entonces, no es la resistencia cuticular no es algo que cambie durante el día, en cambio la resistencia estomática sí, ¿sí? Entonces las diferencias que yo puedo tener en la resistencia foliar se deben principalmente a las diferencias que yo tenga por la apertura o el cierre del estoma, ¿sí? Entonces, si a la noche la planta tiene los estomas cerrados, bueno, la resistencia foliar es muy alta, ¿sí? No está transpirando la planta. Ahora, de día, cuando abren los estomas, empieza a transpirar. Bueno, ¿por qué? Porque baja mucho la resistencia estomática. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, Sí, ¿de Sí, qué sí, pero depende si el estoma sí, está cerrado o está abierto? ¿Sí? La resistencia estomática depende de eso. También depende de la densidad de los estomas, ¿no? De qué es la densidad de los estomas, es cuántos estomas tiene la hoja, ¿sí? Ahora, la densidad de los estomas también puede cambiar con ciertas condiciones ambientales, pero cambiar la densidad de estomas le lleva a la planta varios días, ¿sí? No es algo que hace en unas horas entre la mañana y la tarde y el mediodía. Entonces, de vuelta, si yo estoy viendo la variación a lo largo del día, la variación a lo largo del día solo depende de los cambios de la apertura del estómago, ¿sí? Entonces, lo que a mí me hace cambiar la transpiración entre la mañana y el mediodía va a depender, ¿sí? Más allá del DPPB, ¿no? Pero con respecto a la resistencia foliar, va a depender de si el estómago está más abierto o más cerrado, ¿sí? Después de... bueno, ahora vamos a hablar de los estomas. Después de que el agua sale por los estomas, va a salir por algo que se llama capa límite, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Antes de esto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de qué cosas, ¿sí? Afectan la apertura o el cierre de los estomas, ¿sí? Qué factores ambientales, ¿sí? Afectan la apertura o el cierre de los estomas. ¿Cuáles piensan ustedes que son importantes? temperatura seguro. Sí. El tema de la temperatura. La luz, porque quiere La luz. La luz la planta, también. La luz solar. promueve el ingreso del dióxido. Sí. El dióxido de Y, carbono. y calculo que la humedad del ambiente también, ¿no? ¿Qué La cosa? humedad, porque la humedad del ambiente también tiene que ver. No, la humedad del ambiente no. No, está bien. Con la presión también Claro, la que presión. haya atmosféricamente. No, la presión Tampoco. no afecta la apertura y el cierre de los estomas. La temperatura sí, la luz, el dióxido de carbono. Y y el potencial agua que haya en el suelo también. El potencial agua, ¿sí? El potencial agua del suelo y de la hoja en realidad, ahora vamos a ver por qué. Y con respecto a la presión, no es la presión, sino que el déficit de presión parcial de vapor afecta el cierre de los estomas, ¿sí? Pero es el DPPB, no sería
no es la presión, no es la presión que ejerce el vapor de agua, sino la diferencia entre la atmósfera y la cámara subestomática, ¿sí? Vamos a ver cómo afectan. La luz, ¿cómo afecta la luz? Existen en las plantas unas moléculas, ¿sí?, que se llaman fotorreceptores. No sé si escucharon hablar de los fotorreceptores. Cuando veamos después crecimiento y desarrollo vamos a hablar bastante más de eso. Pero los fotorreceptores, ¿sí?, son moléculas que intervienen en un montón de procesos en las plantas, que tienen la capacidad de cambiar la conformación por la luz, ¿sí? Entonces, de algún modo, uno puede decir son como los ojos de las plantas, ¿sí? Porque las plantas perciben la luz gracias a que tienen fotorreceptores, ¿sí? Las plantas tienen distintos tipos de fotorreceptores que perciben en realidad ciertas longitudes de onda, ¿sí? Y tienen unos, entre otros fotorreceptores que tienen unos que se llaman fototropinas, ¿sí?, que intervienen en un montón de procesos, no solo en este, pero que son las encargadas, entre otras cosas, de percibir la luz, ¿sí?, y disparar la apertura de los estomas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Las fototropinas, cuando empieza a amanecer el día, ¿sí?, se activan, ¿sí? Las fototropinas perciben particularmente la luz azul, pero bueno, en realidad del sol lo que ven es la luz blanca del sol, ¿sí? No solo la... Pero si uno lo iluminara la planta solo con luz azul tendría el mismo efecto, y si le ilumino solo con luz roja no tendría efecto, ¿sí? Pero no importa, del sol recibe un montón de colores de luz. El sol tiene, la luz blanca tiene luz azul, verde, roja, ¿sí? Tiene todo el conjunto de... De hecho hay, por ejemplo, el cannabis, hay muchas que lo tienen con luz artificial, como para que desarrolle más la planta y todo eso. Bueno, tiene que ver con esto, con las fototropinas que las activan por más tiempo, digo yo, no sé si me ocurre, ¿eh? No. Porque la luz artificial, ¿por qué la ponen? Hay plantas que las ponen directo a la luz, no a luz de solar, a luz artificial. La luz artificial no es mejor que la solar, nunca. No, obvio que no, pero a lo que digo es que tiene que ver con algo de esto, por el crecimiento y todo eso. Pero digo, las lámparas LED, ¿sí? Hay un montón ahora de lámparas LED así que se usan mucho para cannabis. Sí. En general, cada vez más tratan de imitar al sol. Entonces, claro, no es lo mismo, obvio que no es lo mismo. Un montón de longitudes de onda, ¿para qué? Para que los fotorreceptores que perciben distintas longitudes de onda estén todos activos, parecidos a como están en el sol. El medio que pasa por ahí, además de, principalmente de la cantidad de luz que necesitas para la fotosíntesis, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo, sí, entiendo lo que me querés explicar, no es lo mismo. Pero si yo ilumino a la planta con una lamparita, si hay suficiente luz, la lamparita tiene luz azul. Claro. Obvio. Y el sol también tiene luz azul, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, yo voy a activar a las fototropinas y se van a disparar la apertura de los estomas, ¿sí? Perfecto. Sí. Entonces, lo importante de esto ¿qué es? Que al amanecer, cuando sale la luz, estas moléculas se activan, ¿sí? Las fototropinas se activan y disparan la apertura de los estomas, ¿sí? La planta no puede hacer nada con respecto a eso. No es que la planta agarre y dice, che, yo estoy en un suelo medio seco, mejor ni abro los estomas, porque en cuanto se abren los estomas, yo les dije recién, sale el vapor de agua, porque adentro de la cámara subestomática está llena de vapor de agua. Entonces, si se abren los estomas, ya empieza a transpirar. Entonces la planta dice, yo tengo potencial agua medio bajo, mejor me quedo un rato con los estomas cerrados. Eso no ocurre, no lo puede hacer. ¿Por qué? Sale la luz, se activan las fototropinas y los estomas se abren, ¿sí? Después se pueden cerrar por otros mecanismos, pero la luz lo abre, ¿sí? Ese es un mecanismo que induce la apertura de los estomas todas las mañanas, ¿sí? Hay
cosa que puede abrir o cerrar los estomas que tiene que ver con el dióxido de carbono, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono adentro de la célula, ¿sí? También regula la apertura y el cierre de los estomas. Cuando hay mucho dióxido de carbono, ¿qué ocurre qué piensan? Si hay mucho dióxido, ¿se abre o se cierra el estómago? Se abre ¿Por qué se abre? porque quiere fotosintetizar. A ver, pensémoslo al revés. ¿Para qué abren las plantas los estomas? Hoy Para es la que venimos fotosíntesis. viendo, sí, pero antes de la fotosíntesis, ¿para qué se abre el estómago en sí? Por la Para que transpiración. ingrese. No. ¿Para qué? ¿Para que ingrese qué? El El dióxido. dióxido de carbono, que es necesario para la fotosíntesis. Claro. Ahora, si yo tengo mucho dióxido de carbono, ¿tiene sentido abrir los estomas? No, No. no. Si yo tengo mucho dióxido de carbono, algo está pasando en la planta que la fotosíntesis no es tanto. La fotosíntesis está bajando, ¿sí? No hay tanta fotosíntesis si yo tengo mucho dióxido. Entonces, ¿para qué voy a tener los estomas abiertos? Si hay mucho dióxido de carbono intercelular, el estómago se cierra, ¿sí? ¿Se entiende? Porque el dióxido de carbono no está siendo consumido, no está habiendo fotosíntesis. Yo no sé por qué. Puede ser, por ejemplo, porque ya hay poca luz. Entonces, si hay poca luz y la planta no está haciendo fotosíntesis porque le está faltando luz, no está consumiendo el dióxido de carbono. Se empieza a acumular el dióxido de carbono dentro de la célula, adentro de la planta, y listo. Y entonces la planta cierra los estomas, porque ¿para qué los va a abrir si hay suficiente dióxido? En cambio, cuando empieza a haber fotosíntesis, empieza a aumentar la fotosíntesis, empieza a consumirse el dióxido, eso sí produce que se abran los estomas. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando hay poco dióxido, se dispara la apertura, y cuando hay mucho dióxido adentro de la planta, se cierran los estomas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O más o menos? Cri, cri. No, sí. Sí, se entiende, profe. ¿Sigo? Bueno. Sí. Ok. Con respecto al DPPB, cuando aumenta el DPPB, ¿sí? Cuando aumenta mucho esa diferencia de presión parcial de vapor, ¿sí? Que eso hace que la transpiración aumente mucho, habíamos visto hoy, bueno, ahí también ocurre un cierre de estomas, ¿sí? Eso, hay algunas teorías de por qué ocurre, pero no es tan claro por qué ocurre. La cuestión es que lo que se ve es que cuando aumenta mucho el DPPB, se cierran los estomas también, ¿sí? Entonces, a veces, si aumenta muchísimo el DPPB, va a aumentar la transpiración, pero no necesariamente en la misma magnitud, ¿sí? Si yo tengo una transpiración, ¿no? Tengo una taza, la planta está transpirando a una taza con un cierto DPPB. El DPPB me aumenta al doble, eso no significa que la transpiración aumenta el doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta al doble la fuerza motriz, pero también me aumenta, se cierran los estomas. Entonces, va a transpirar más, pero no necesariamente al doble, ¿sí? La temperatura también afecta, ¿sí? Y acá la temperatura tiene un efecto que se llama bifásico, ¿sí? Cuando la temperatura es muy alta, ¿sí? También se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Ahora, cuando la temperatura es muy baja, también se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, se dice que la temperatura tiene un efecto bifásico, hace como un dibujito. Voy a poner el dibujo después, el próximo, porque acá, si uno ve la resistencia estomática en función de la temperatura, qué sé yo, a 20 grados, ¿sí? Es
cuando los estomas están abiertos, ¿sí? Si aumenta mucho la temperatura se cierran, y si hace mucho frío también se cierran, ¿sí? Entonces ahí el efecto es bifásico, ¿sí? Y por último tenemos el potencial agua, ¿sí? Cuando el potencial agua de la hoja es muy bajo, ¿sí? Se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Esto es bastante importante, ¿sí? Y es un mecanismo, ¿sí? Que ocurre, ese cierre estomático ocurre, ¿sí? Cuando el potencial agua baja por debajo de lo que se llama un umbral de sensibilidad estomática, ¿sí? Existe un valor umbral, ¿sí? Valor umbral, ¿qué significa? Es un valor determinado, ¿sí? Que eso depende de la especie, ¿sí? Muchas veces está cercano a menos 1,5 megapascales, ¿sí? Pero hay especies que tienen capaz un valor umbral más bajo, ¿sí? Más negativo, o sea, soportan potenciales agua más bajo, y hay especies que son más sensibles y tienen capaz un umbral no tan negativo, ¿sí? Pero bueno, menos 1,5 suele ser un valor que se suele usar como umbral de sensibilidad estomática, porque hay muchas especies que rondan por este valor. ¿Qué significa este valor de umbral de sensibilidad estomática? Bueno, cuando la hoja tiene un potencial agua de menos 1,5, se dispara el cierre estomático, ¿sí? ¿Qué ocurre en la hoja? En realidad en la hoja lo que esto es como una especie de señal para la hoja que empieza a producir una hormona, ¿sí? Ácido abscísico, no sé si escucharon hablar del ABA, ¿sí? Se suele poner ABA, que es ácido abscísico. Produce esta hormona ácido abscísico y eso produce que se cierre el estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos que vamos a poner vamos a pensar en una planta que perdón por mis dibujos, ¿no? Pero bueno, nosotros la clase pasada decíamos, bueno, yo tengo en el suelo un potencial agua de qué sé yo, de menos 1, ¿no? A la noche toda la planta está en equilibrio y entonces puedo decir, bueno, toda la planta tiene el mismo potencial agua que el suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, el potencial agua de la planta entera, ¿sí? De la raíz, del tallo, de la hoja, es menos 1 también, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando el potencial agua es menos 1? Fíjense, cuando el potencial agua es menos 1, la resistencia estomática es muy baja, ¿sí? O sea, los estomas pueden estar abiertos. Entonces, cuando sale el sol, ¿sí? Se abren los estomas y empieza a perder agua la planta, ¿no? Se va el agua, se va el agua, se va el agua como vapor de agua, ¿no? El agua que ingresa acá se está yendo, ¿no? Si se va el agua y está transpirando mucho, ¿sí? Si bien va a absorber agua, ya vamos a ver, el suelo tiene poca disponibilidad hídrica, ¿sí? Ya tiene un potencial agua medio bajo. Entonces, a la planta le va a costar absorber y le va a costar recuperar agua. Entonces, la hoja esta, el potencial agua, había arrancado con un potencial agua de menos 1, pero llegando al mediodía, si está transpirando, es muy probable que llegue arranca en menos 1, entonces está acá, tiene los estomas abiertos. Bien, estomas abiertos pues ya salió el sol y qué sé yo, y está transpirando.
El potencial agua, después de 2 horas, está transpirando, va a bajar. Entonces está en menos 1,3. Entonces, ¿estamos dónde? Acá, en este lugar, menos 1,3. Siguen los estomas abiertos, sin problema. Sigue perdiendo agua, sigue perdiendo agua, sigue perdiendo agua. Si llega a menos 1,5, se dispara el cierre de los estomas. Y entonces deja de transpirar. ¿Se entiende? O disminuye mucho la transpiración. Eso es lo que ocurre, ¿sí?, con este sistemita de umbral de sensibilidad estomática, ¿sí? Evita que la planta pierda muchísima agua, ¿sí?, y se muera directamente, ¿sí? Entonces, la planta va transpirando y va recuperando por absorción, pero a veces, ¿sí?, la recuperación no es suficiente y entonces, ¿qué mecanismo? Digamos, la planta no puede pensar, ¿sí? No es que dice, uy, che, yo estoy transpirando un montón, mejor cierro un rato los estomas y listo. No, eso no ocurre, ¿sí? Porque no hay un sistema nervioso que le permita hacer eso. Bueno, pero sí existe un mecanismo, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es este. Cuando la planta, la hoja, llega a un valor, a un cierto valor, ¿sí?, que está fijado, predeterminado genéticamente en esa especie, ¿sí?, cuando en la hoja llega a ese valor, se dispara el cierre del estómago, ¿sí? Y ya está, deja de transpirar. Por supuesto, eso va a tener consecuencias en la fotosíntesis, ¿sí? Porque va a tener menos dióxido de carbono. Bueno, ya vamos a ver más adelante qué pasa con eso. Pero la planta deja de transpirar, ¿sí?, o disminuye mucho la transpiración porque está perdiendo mucha agua, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, este mecanismo es muy importante. Entonces, cuando el potencial agua de la hoja baja por debajo, llega a ese umbral de sensibilidad estomática, se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, vemos la última resistencia y hacemos un recreíto, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, profe. Ya están molidos. Entonces, la resistencia foliar, ¿sí?, implicaba la resistencia cuticular y la estomática, ¿sí? Pero principalmente los cambios que uno tiene durante el día se deben a la diferencia, los cambios en la resistencia estomática, ¿sí? Si abre o cierra los estomas. ¿Estamos? Profe, una preguntita. Sí. Ese umbral que activa que los estomas se cierren es variable de acuerdo a la planta, ¿no? Depende No de lo la escuché, especie, pero... sí. Sí. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Está. Las Gracias. especies en general más tolerantes a la sequía suelen tener muchas veces umbrales más bajos. O sea, soportar potenciales aguas más negativos. Y en cambio, especies más sensibles, ¿sí?, muchas veces tienen umbrales más altos, ¿no? O sea, potenciales llegan a menos 1,3 y ya se dispara el cierre, ¿sí? Está perfecto, gracias. ¿Cómo es la resistencia de la capa límite? Bueno, ¿qué es eso de la resistencia de la capa límite? No es algo en general muy intuitivo, ¿sí? No se suele conocer tanto, pero tiene que ver con cómo es el movimiento del aire, ¿sí?, muy cerquita de la hoja, ¿sí? La masa de aire, ¿sí?, que va adyacente a la hoja, muy, muy cerquita, se mueve de una forma distinta que en el resto del aire, ¿sí? Se mueve por algo que se llama flujo laminar, ¿sí?, que es como que los vórtices van todos como un flujo así en la misma dirección, ¿sí? No tengo acá el dibujo, no sé por qué. Acá. Entonces eso, ¿sí?, esa masa de aire que se mueve así, genera algo lo que se llama capa límite, ¿sí? Entonces, si esta capa límite, ¿sí?, si esta masa de aire es más ancha o más angosta, va a generar más o menos resistencia a la salida del agua, ¿sí?
acuérdense, yo les decía hoy que el agua, la molécula de agua, o sale por la cutícula o sale por el estómago, ¿sí? Ahora, una vez que sale, tanto por un lugar como por el otro, tiene que atravesar esa capa límite, ¿sí? Entonces, si esta masa de aire que está pegadita a la cutícula, ¿sí? A la hoja, es muy gruesa, la resistencia es mayor. Si en cambio esto es finito, la resistencia es menor. ¿Qué cosa piensan que puede hacer que esto sea más grueso o más finito? La presión atmosférica. No. No. No, eso no influye. Esto es aire, piensen, ¿no? Entonces, esto es el movimiento del aire, ¿no? Ahí que va, el aire se mueve así, ¿sí? Y acá, después de la capa límite, ¿sí? El aire, ¿cómo se mueve? Se mueve con algo que se llama mezclado turbulento, ¿sí? Hay vórtices de aire que van para todas las direcciones, ¿sí? Esto es como el aire va como si las moléculas de aire, las distintas moléculas del aire, se mueven en distintas direcciones. Pero acá, cuando hay una capita muy chiquita que se mueve como en esta dirección, así, todo en la misma dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay mucho viento? ¿Qué piensan que pasa con esta capa de aire? ¿Es más gruesa o más finita? Más fina. Más grueso para mí. Si hay mucho viento, esto se hace, el viento lo que te hace es que te saca este aire que va así todo en un flujito laminar, se hace mucho más chiquito, porque te lo sacan, ¿sí? El mezclado turbulento de acá, y bueno, se agarra las moléculas de aire de acá también, ¿sí? Entonces, esto se hace mucho más chico con viento, que en cambio un día con aire calmo esto es mucho más grueso, ¿sí? Entonces un día con aire calmo tenemos esta capa límite y con viento tenemos esta capa límite, ¿sí? Entonces la resistencia de la capa límite depende del viento, ¿sí? El factor ambiental principal que me va a cambiar la resistencia de la capa límite tiene que ver con el viento, ¿sí? Entonces, acá esto se ve la transpiración en función de la apertura estomática, que no importa, no le demos bola a eso, sino simplemente para poder comparar. Yo tengo una hoja que comparo dos plantas, tengo la misma especie, ¿no? Tengo dos plantas de la misma variedad, digamos, y a una le pongo un ventilador, y a la otra no. Bueno, a la que le pongo el ventilador, ¿sí? Si la planta está en el mismo ambiente y tiene la misma apertura estomática, ¿sí? Porque ya si cambia la apertura estomática, cambia la cuestión. La cuestión es que yo tengo la planta en el mismo ambiente. Yo a una la tengo en aire calmo y a la otra la tengo en viento. La que tengo en viento va a transpirar mucho más, ¿sí? Fíjense, la transpiración con el viento con respecto al aire calmo, ¿sí? A la que le pongo el ventilador, ¿sí? Se me va a secar mucho más, se va a transpirar mucho más, se puede marchitar mucho más rápido. Vieron que en general en los lugares muy ventosos, ¿sí? Las plantas tienen adaptaciones, ¿sí? Las plantas que están adaptadas a lugares muy ventosos tienen adaptaciones muy similares a las plantas de sequía, adaptadas a sequía, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Por esto de que el viento aumenta mucho la transpiración, ¿sí? Y entonces las plantas que están sometidas a mucho viento pierden mucho vapor de agua, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque baja la resistencia de la capa límite, ¿sí? Porque el viento lo que te hace es sacarte, ¿sí? Disminuir mucho esta resistencia, ¿sí? Que en cambio cuando el viento es calmo, esa resistencia hace que la transpiración sea más lenta, ¿sí? ¿Qué factores? Entonces, el factor ambiental que nos cambia la resistencia de la capa límite es el viento, ¿sí? Y existen
cosas en la planta que pueden cambiar esa capa límite, sí, también. Hay factores endógenos que pueden aumentar esa resistencia a la capa límite, ¿sí? ¿Cuáles son? Los pelitos, ¿sí? O los tricomas, ¿sí? Los pelos que uno tiene, fíjense, esto es esta capa de acá es una capa de... Acá está, esta es una hoja, un corte transversal. Fíjense, acá tenemos una capa de la epidermis de abajo, y fíjense los pelos, ¿sí? Esto, tener tantos pelitos ahí, hace que el vientito este que pasaba por acá sea, la capa esa sea mayor, ¿sí? Vaya mucho más lento por acá, ese flujo laminar, ¿sí? Entonces, tener muchos pelos en la epidermis hace que la capa límite sea más gruesa, ¿sí? ¿Se entiende? Aumenta mucho el espesor de esa capa límite. Otro factor endógeno que aumenta mucho la resistencia de la capa límite es el de los estomas deprimidos, ¿sí? Algunas especies no tienen los estomas acá en la superficie, ¿sí? Acá, fíjense, acá viene la capa de células de epidermis, ¿sí? Comúnmente, ¿sí? En la mayoría de las plantas, ¿sí? Las células oclusivas están acá, ¿sí? Y entonces la cámara subestomática está acá, ¿sí? Y entonces el agua, cuando sale de la cámara subestomática, ya se encuentra con la capa límite, que es esta, y entonces tiene la capa límite es esto, para un estoma que está superficialmente, ¿sí? Que es en la mayoría de las plantas. Bueno, algunas especies tienen las células oclusivas hundidas, y entonces la cámara subestomática está acá. Entonces, cuando la molécula de agua sale por el poro, ¿sí? Ahí arranca lo que llamamos capa límite. Fíjense, en este caso la capa límite arranca acá y es todo esto. Entonces, fíjense que si el estoma está acá arriba, esto es la capa límite, y si el estoma está acá abajo, todo esto es la capa límite. Todo esto hace que la resistencia esta sea mucho mayor, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, tanto los estomas deprimidos como que haya acá, por ejemplo, pelitos, ¿sí? Todo eso genera una mayor resistencia a la capa límite, ¿sí? Otro factor que puede haber, ¿sí? Muchas veces es lo que se llama el acartuchamiento de las hojas, ¿sí? Cuando las hojas se envuelven así, se ponen así acartuchadas, eso también aumenta el espesor de la capa límite. ¿Por qué? Porque fíjense que la velocidad del viento adentro del aire ese que se genera adentro de la hoja es mucho menor, ¿sí? Es como que se genera es como que mantiene una atmósfera con un viento calmo adentro de la hoja que queda doblada, y entonces el espesor de la capa límite es mucho mayor en una hoja que está así dobladita que si la hoja está abierta, ¿sí? Entonces el acartuchamiento de las hojas también es un factor que tienen algunas especies endógenos, ¿sí? Una respuesta frente al viento, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda?